Los bosques continuaron siendo pasto de las llamas. Al menos 35 incendios forestales se registraron durante el fin de semana a nivel nacional, de los cuales 6 de ellos fueron en Francisco Morazán. Y según las autoridades, la mayoría se generaron por la quema de los suelos para preparar siembras. Y en total, en lo que va de este año, son al menos unas 23,000 hectáreas afectadas. Aproximadamente se estuvieron combatiendo cerca de unos 35 incendios forestales. Ha sido el fin de semana donde más aparición de incendios forestales hemos tenido. La causa ha sido las quemas agrícolas y ganaderas que inician a preparar y donde los productores en este momento no han tomado la precaución y pues se les ha ido de control el incendio. Estos siniestros fueron combatidos por elementos del Cuerpo de Bomberos junto a otros organismos de socorro como las Fuerzas Armadas, y Francisco Morazán es el departamento donde más se dieron estos incendios. Los incendios donde hemos estado trabajando es Aldea Limones, Santa Lucía, lo que es Residencial de Manantial y también lo que es Aldea El Durano. En estos 4 incendios forestales ha estado diseminado el cuerpo especializado de los elementos del Cuerpo de Bomberos en incendios forestales, donde hemos dado atención a estos incendios. Al mismo tiempo, sí, hemos tenido lo que es afectación en todo lo que es la fauna, la flora y el área silvestre, donde también hemos podido pues, rescatar un búho, ¿verdad?, el cual iba a ser consumido por las llamas. A través de personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, los 3 batallones de protección ambiental, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval durante este fin de semana han participado en el combate y control de 23 incendios forestales que se han presentado en sectores como el Aguacatal, Ojona, Francisco Morazán, Monterredondo, Francisco Morazán, Cofradía, Francisco Morazán, Cerro Celaque, en Gracias Lempira, el Empalme, Yuscarán, El Paraíso. Las autoridades recuerdan a los hondureños que atentar contra la naturaleza es un delito, además que piden tomar conciencia de hacer buen uso de los recursos naturales. Fue a las 2 de la tarde de este lunes cuando se informó sobre la llegada del embajador de Estados Unidos designado para Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue recibido por el director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acabo de llegar a Panamá y me siento muy honrado de servir como embajador de los Estados Unidos y representante personal del presidente Trump. Estoy orgulloso de estar aquí para promover los intereses de Estados Unidos y fomentar nuestros valores compartidos y fortalecer nuestra relación con el pueblo de Panamá. Juntos trabajaremos para profundizar nuestra asociación y asegurar que la libertad, la prosperidad y la seguridad prosperen. El embajador designado debe ser recibido en los próximos días por el canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, para entregar las copias de sus credenciales. Posteriormente, en una ceremonia formal, debe presentar sus credenciales al presidente José Raúl Mulino. Ya el presidente de la República dijo en una conferencia de prensa que le iba a preguntar al embajador sobre algunos dichos que se habían dado en Estados Unidos, principalmente sobre la presencia china en la administración del canal, que es inexistente. El canal lo administra Panamá. Y yo espero que a través de esa comunicación con el embajador se vayan limando asperezas, si es que existieren, porque la realidad o la verdad es la que tiene que prevalecer. Y la verdad es que Panamá maneja el canal en forma autónoma, que no hay soldados chinos ni hay presencia china en la administración del canal. Esperamos que ahora con la llegada del nuevo embajador, ese mensaje lo puedan hacer llegar en primera persona de manera tal que estas amenazas o que estas solicitudes que no se ciñen a lo que legalmente se puede hacer, las puedan quitar de la mesa. El embajador designado llega a Panamá poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomara su intención de que los buques estadounidenses pasen gratis por el Canal de Panamá. Aquí en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se llevó a cabo la misa conmemorativa del cuarto novendial en sufragio del Papa Francisco. La encabezó el cardenal Mauro Giambetti. Una vez más se hizo referencia a la vida y obra de su santidad el Papa Francisco, que estuvo fincada en la misericordia, en diversas acciones que tuvieron el sello de la humildad y sencillez. Datos
que se dieron a conocer este día es que en la sexta congregación general asistieron 183 cardenales del Colegio Cardenalicio. 120 de ellos tienen poder de voto en el próximo cónclave. Entonces, tuvo un peso muy importante el encuentro del día de hoy, porque se habló de los grandes retos que enfrenta la Iglesia Católica, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, como por ejemplo la autocracia, las guerras, el auge de la tecnociencia y la forma de comunicar a las grandes masas, que ahora el auge es a través de las plataformas digitales, las redes sociales y el Internet, algo que su santidad, el Papa Francisco, supo implementar muy bien.